Muy buenos días a todos. Mi grupo está conformado por Darley Bustamante, Milen Corso y Alejandro Fragoso. Hoy quiero presentarles una línea de tiempo que nos permite comprender los hitos más importantes de la humanidad y de manera paralela, los grandes momentos que marcaron la historia del comercio mundial. Esta línea no solo muestra fechas y acontecimientos, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo cada avance cultural, político o social estuvo profundamente relacionado con el desarrollo del intercambio económico entre pueblos, naciones y continentes. En primer lugar, tenemos la invención de la escritura en Mesopotamia, alrededor del año 3000 a.C. Este hecho es fundamental porque la escritura no solo permitió dejar constancia de la historia, la religión y las leyes, sino que también fue clave para el comercio. Gracias a ella, los pueblos pudieron llevar registro de transacciones, contratos y deuda. Sin la escritura, las grandes civilizaciones no habrían podido organizar sus economías ni mantener el control de sus recursos. De manera paralela, en esa misma época surgieron las primeras rutas comerciales entre Mesopotamia e India. Estas rutas eran recorridas por caravanas que transportaban especias, piedras preciosas, tejido y otros productos de gran valor. Es decir, mientras los pueblos inventaban formas de comunicarse y registrar su conocimiento, también desarrollaban las primeras redes económicas que unían territorios lejanos. Un poco más adelante, hacia el 2500 a.C., encontramos la construcción de las pirámides de Egipto, que no solo representan el poder y la organización de una civilización avanzada, sino también la importancia del comercio en su desarrollo. Para levantar estas enormes estructuras, los egipcios necesitaban materiales provenientes de diferentes regiones, piedras, madera y hasta metales que llegaban por intercambio a través del río Nilo y del Mediterráneo. Precisamente en esta región aparecieron el comercio fenicio alrededor del 1000 a.C., considerando uno de los más influyentes de la antigüedad. Los fenicidios fueron navegantes expertos que crearon colonias comerciales y llevaron productos como vinos, tejidos y metales a todo el Mediterráneo. Su actividad a, con- a- ayudó a difundir no solo bienes, sino también culturas e ideas. En el siglo II a.C. surge otro momento decisivo, el inicio de la Ruta de la Seda, que unió China con Europa a través de caminos terrestres y marítimos. Por esta ruta no solo circulaban sedas, especias, porcelanas y caballos, sino también conocimientos científicos, avances tecnológicos y religiones. Gracias a este intercambio, Oriente y Occidente quedaron conectados, demostrando que el comercio es mucho más que una actividad económica. Es también un puente cultural entre civilizaciones. Dando un salto en el tiempo, llegamos a 1492, con el descubrimiento de América, un acontecimiento que transformó radicalmente al mundo. Desde el punto de vista de la humanidad, abrió la puerta al encuentro, aunque también el choque entre dos mundos que hasta entonces habían permanecido separados, Europa y América. Desde el punto de vista comercial, apenas 2 años después, en 1494 se dio el auge del comercio europeo por rutas marítimas. Con las expediciones y conquistas se establecieron circuitos que movían metales preciosos, productos agrícolas como el maíz, el cacao o la papa, y esclavos africanos. Fue el inicio del comercio transatlántico y del sistema económico que conocemos como mercantilismo. En el siglo XIX, el comercio experimentó otra gran transformación con la creación de las compañías de Indias y con la consolidación de los imperios coloniales. Estas compañías tenían el poder de controlar rutas, firmar tratados
e incluso administrar territorios completos al mismo tiempo. En Europa surgía la Revolución Industrial, que impulsó el comercio global de manera decisiva, la invención de nuevas máquinas, la producción en fábricas y el desarrollo de transportes como el ferrocarril y el barco de vapor. Estos permitieron que los productos se fabricaran más rápidos y llegaran a mercados mucho más lejanos. Esta etapa marcó el paso de un comercio regional a un comercio verdaderamente mundial. Posteriormente, en el siglo XX, después de las guerras mundiales y en medio de la necesidad de cooperación internacional, se crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que buscaban dar estabilidad a la economía mundial y apoyar a los países en crisis. Estas instituciones, fundadas hacia mediados del siglo, demostraron que el comercio y la economía ya no podían pensarse solo desde el interés de un país, sino desde una visión global. Cerrando este territorio histórico, llegamos a la creación de la Organización Mundial del Comercio en el año 2000, una institución encargada de regular y facilitar los intercambios entre países, garantizando que las reglas fueran más justas y transparentes. Este paso consolidó la globalización económica y con ella el auge del comercio digital, que hoy se refleja en plataformas electrónicas, compras en líneas y mercados virtuales que conectan a millones de personas en todo el planeta. Finalmente, en el ámbito de la humanidad, la línea del tiempo culmina en el año 2020 y la pandemia del COVID-19, un evento que marcó profundamente nuestra forma de vivir, de trabajar y por supuesto de comerciar. La pandemia nos demostró la interdependencia mundial, ya que una crisis sanitaria afectó de manera directa las cadenas de producción, el transporte internacional y los hábitos de consumo. En conclusión, esta línea del tiempo nos enseña que la historia de la humanidad y la historia del comercio siempre han estado entrelazadas. Cada avance cultural, cada descubrimiento y cada revolución social ha tenido un reflejo en la manera como los pueblos intercambian bienes e ideas, desde las rutas más antiguas hasta el comercio digital. Lo que vemos es un proceso de interdependencia y cooperación que ha construido el mundo global en el que vivimos hoy. Muchas gracias.